hemos venido progresando. Se cumple el tercer año del presidente Santos en medio de un descontento social y un malestar regional. 43 días de paro de campesinos en el Catatumbo, 7 días de paro minero y los cafeteros amenazan con irse de nuevo a paro en agosto. Estas protestas han generado un saldo trágico de 4 muertos, decenas de heridos y detenidos, bloqueo de vías principales y desabastecimiento de alimentos. A pesar de repetidos intentos del gobierno para lograr acuerdos con los manifestantes, ambas movilizaciones siguen hoy vigentes. Las repercusiones de esta situación han trascendido lo regional. Las FARC desde La Habana apoyan la petición de zonas de reserva campesina en el Catatumbo. El presidente Juan Manuel Santos señaló al líder de la oposición, Jorge Enrique Robledo, como responsable de instigar estas manifestaciones, y el gobierno ha insistido en no negociar mientras se mantengan los bloqueos. ¿Cómo ha sido el manejo que ha tenido el gobierno de este polvorín social y cuál será el impacto sobre la imagen del presidente, su gobierno y el proceso de paz en La Habana? Para debatir esta noche hemos invitado a Aurelio Suárez, economista y ex candidato a la alcaldía de Bogotá; Alfonso Prada, representante a la Cámara por Bogotá, presidente del Partido Verde y miembro de la Mesa de Unidad Nacional; y José Félix Laforí, precandidato presidencial por el Centro Democrático. Conduce Francisco Miranda, editor consejero de la revista Semana. Buenas noches, queridos televidentes. De nuevo regresamos en Semana en Vivo. María Jimena regresará la próxima semana a conducir y yo me encuentro hoy con estos invitados para tratar uno de los temas más álgidos de las últimas semanas en el país. Se trata de los paros sociales que han venido generando una gran alteración del orden público, peticiones sociales de diferentes sectores como campesinos, mineros, discusiones del más alto nivel del gobierno que han monopolizado en las últimas semanas el debate político. A eso se le ha sumado ciertas decisiones del gobierno, como aquella de señalar al senador Robledo como uno de los líderes detrás e instigador detrás de estos paros. Para hablar del impacto de estas decisiones, de cómo manejar esos paros y de cuál va a ser el efecto sobre el gobierno Santos, tengo aquí mis 3 invitados: Aurelio Suárez, el representante Alfonso Prada y el doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAM. Comencemos entonces, Aurelio, hablando de las razones o las motivaciones de este paro. Usted es un experto en el tema cafetero y conoce la región en donde no solo se desarrolló el paro en primer semestre, sino que hoy también se encuentran malestares en el tema minero. La región, me refiero a la región del Viejo Caldas. ¿Cómo no? ¿Cómo lo ve desde su análisis, su experticia en ese tema y además desde la militancia en el Polo Democrático, que gran conocedor de estas luchas sociales? Bueno, Francisco, mil gracias por su invitación. Un saludo al doctor Laforí, al doctor Prada y a los televidentes. Bueno, yo creo que hay unas causas estructurales y hay unas causas coyunturales en los temas agrarios y específicamente en el que usted me pregunta, en el tema cafetero. El café colombiano empezó en crisis desde hace 20 años. En Colombia, la caficultura produjo en el año de 1992 17 millones de sacos. Y hoy está produciendo menos de 10, para hacer una cifra más o menos generosa. Es decir, es una producción que se redujo a la mitad en 20 años, que contraría todos los otros elementos, incluso del resto de caficulturas mundiales. Entonces, digamos lo que en la zona cafetera y en estas zonas tan afectadas, altamente dependientes del café, cayó el café en crisis y no se pudo encontrar otro rumbo económico diferente y social. Es más, le quiero decir una cosa. Buena parte de los que son mineros hoy son personas que salieron del café para la minería. Ese es un punto. O sea, la minería es una actividad residual a la que era del café. Yo quiero comentar cosas que seguramente el público, seguramente ustedes lo saben, pero el público en general lo desconoce. Es cómo es lo de la minería, por ejemplo, en estas zonas. Llega gente con una retroexcavadora, muchas de ellas hechizas o de segunda, y al lado de cada retroexcavadora hay 200 o 300 barequeros o mazamorreros que a las 2 horas deja de operar la retroexcavadora y van y cogen unos pedazos de arena o de
la lavan, en fin, para que le quede una pepita de oro para poder comer. Entonces, yo diría, hay una crisis de fondo de la caficultura, que la explico ahí, y una crisis coyuntural que obedece a la política económica del actual gobierno. Una política que hizo que un país empezara a tener una altísima dependencia del ahorro externo, del capital extranjero, y en ese sentido se han producido los efectos que le pasa a cualquier economía cuando toma esa decisión. Revaluación de la moneda, pérdida del ingreso de los exportadores. Entonces a mí no me extraña que una economía cafetera, minifundista, el 95% con menos de 5 hectáreas de cafetal, en una situación de revaluación, termine estallando. O sea, un producto para la exportación con base minifundista, que no encontró en la región cafetera otro rumbo, sino que por el contrario, los rumbos subsidiarios han sido peores todavía, digamos, en términos de subsistencia, en términos de calidad de vida para la gente, que los que tenía antes. Teniendo en cuenta este escenario para el tema cafetero y el tema minero, José Félix Laforí, representante del gremio ganadero en Colombia, ¿cuál es la situación de los ganaderos y de los otros sectores agrarios que usted conoce? Muy similar, porque en el fondo los problemas estructurales son prácticamente los mismos. Pero hay un tema que quizás Aurelio pasó muy por encima, es la falta de política pública. Es decir, el ministro Restrepo Salazar llegó al gobierno, se encargó de los temas de tierra y se olvidó que había una serie de productos sobre los cuales había que tener una mirada vigilante cuando el país cada vez, a través de las exportaciones de otra serie de bienes, terminaba revaluando su moneda, encareciendo la estructura de costos y en consecuencia haciendo que estos sectores pudieran tener una respuesta mucho menor a la que tradicionalmente tenían. En consecuencia usted ve la crisis del sector ganadero, de los arroceros, de los cacaoteros. Es decir, no hay un renglón de la actividad agropecuaria que goce de buena salud. Y eso es como consecuencia del abandono de la política sectorial. Es decir, Juan Camilo Restrepo sobre ese tema no actuó, sino porque por el contrario, en vez de tener una mirada mucho más rigurosa para atender las crisis que se venían gestando, se olvidó de ellas. Es más, el tema del sector lácteo va muy en la dirección de lo que acaba de plantear el doctor Aurelio. Yo vengo advirtiéndolo, el 82% es minifundio y el choque externo va en los próximos años, hay 30 o 40 mil ganaderos que se quiebran y en los próximos 10, de los 500.000 ganaderos que hay hoy en día, le garantizo que no quedan 150.000. Eso tiene un impacto social y económico en el campo tremendo cuando no hay alternativas sustitutas que obviamente generan una crisis que el Estado colombiano, el gobierno colombiano no está previendo. Le voy a dar 2 datos. Acabo de estar en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que es un país que entre otras cosas tenía una estructura de pequeños y medianos, entre otras cosas porque cuando llegaron los excombatientes de las 2 guerras, primera y especialmente segunda, el gobierno hizo unas reformas agrarias, digamos, muy bien encauzadas. Al llegar el Reino Unido a la Comunidad Económica Europea, dejó de comprar la leche. Y el esfuerzo que tuvo que hacer fue impresionante. Ahí habían 34.000 productores, hoy no hay 11.000. En México, con el TLC, con Estados Unidos y Canadá, habían 184.000 productores de leche, hoy no hay 30.000, es decir, 2/3 partes en México y 2/3 partes en Nueva Zelanda, 2 economías totalmente diferentes hicieron que colapsaran las 2/3 partes. En Colombia va a pasar igual. La pregunta que uno se hace es, ¿hay una mirada desde el punto de vista económico y social que indudablemente va a repercutir en las dinámicas políticas, sociales y de paros en el sector rural? No la hay. Y entonces el gobierno después se aterra de lo que le está pasando con respecto al tema del café o lo que le está pasando con el Catatumbo. Estos dos malestares, de estos sectores, obviamente se expresan en lo político, en los paros, en las manifestaciones y en las protestas. Alfonso Prada, como máximo dirigente del Partido Verde, ha estado sentado en la mesa de unidad nacional con el gobierno y la coalición mayoritaria, entendiendo el tema político. Alfonso, ¿cómo ve el gobierno y cómo ve la mesa de unidad nacional
el tema de este manejo de la situación social desde el punto de vista suyo como dirigente del Partido Verde? Pues digamos, para hacer un paralelo entre lo que está ocurriendo en el Catatumbo y lo que está ocurriendo con la minería, para, digamos, concentrarnos en esos dos temas. Difícil, digamos, la situación, porque acabamos de recibir una declaración en las últimas 48 horas de las FARC desde La Habana, que plantean a los campesinos del Catatumbo: si ustedes quieren resistir, y el Catatumbo resiste, como es su símbolo, su frase, tienen nuestras armas a disposición y no va a haber ningún acuerdo mientras el pueblo siga siendo oprimido. Claramente intentan mezclar el conflicto y hacer política simultáneamente con las armas empuñadas. Y lo que no pueden olvidar las FARC es evidentemente que son un grupo ilegal, que son un grupo que está siendo perseguido por el Estado, que tomamos la decisión de negociar en medio del conflicto, lo que nos impone el inmenso reto de mantener el conflicto, perseguir a las FARC como terroristas, como sediciosos, en fin, y ellos, aprovechando la mesa de negociación, aprovechan para intentar hacer política y filtrar estas marchas, filtrar los paros, y obviamente complejiza la situación. El que haya filtración, el que haya violencia en la mitad de los paros, como en el Catatumbo, dificulta enormemente la posibilidad de diálogo con los sectores económicos campesinos que están, por ejemplo, allí. Sería mucho más fácil si el problema fuese simplemente social, simplemente económico, y no también se le agrega el componente político que enreda la salida fácil a cualquier tema, que obviamente no es fácil, pero por lo menos hace más expedito el camino del diálogo. En la minería, lo que encontramos nosotros es una enorme confusión entre lo que es la informalidad y la ilegalidad. Hay una raya que es tremendamente gris, porque la informalidad se da precisamente desde la perspectiva de la explotación que un grupo de personas muy humildes hacen de la minería, como lo describía Aurelio, para sobrevivir, para encontrar ese gramo de oro que le permita comer. Pero esa minería informal que está siendo ejercida por una persona humilde se ve inmediatamente invadida por la ilegalidad. Una ilegalidad que proporciona ya no la maquinaria simplemente hechiza, ya no la maquinaria simplemente, sino maquinaria de verdad, que no tiene un campesino, que no tiene un minero informal la posibilidad de conseguir, y ahí es donde entra la mafia, donde entra el narcotráfico, donde entra la guerrilla misma y subsiste buena parte de esa producción. Cuando comenzamos a mirar el tema de la informalidad, se hacen programas para combatir la informalidad. Hay un gran programa en el gobierno de formalización, pero obviamente esa formalización que le puede llegar al pequeño minero, a ese minero informal, es obstruido totalmente el paso por la mafia, por la ilegalidad y por la criminalidad, que no solamente afecta la economía de ese pequeño minero, sino además comete un crimen de lesa humanidad contra el medio ambiente, porque están contaminando nuestros ríos, nuestros sistemas hídricos en general. De tal manera que esos componentes, además de los económicos que bien se han descrito, ese componente político adicional enreda enormemente el manejo en esta coyuntura tan delicada. Pero el punto ahí es, no podemos extraer con un bisturí lo político de la discusión de los paros. Es decir, tenemos un problema económico, tenemos un problema social que se expresa en las protestas con los paros, y dentro de esas protestas sabemos que hay, digamos, manifestaciones de violencia que han sido condenadas por los diferentes actores políticos. El gobierno, entonces, en opinión de ustedes, ¿cómo ha enfrentado esa combinación de factores sociales, económicos, políticas públicas, derecho a la protesta y al mismo tiempo infiltración de personas o al margen de la ley o que aprovechan para generar, digamos, bloqueos y escándalos? Aurelio. Bueno, a ver, yo primero que todo quiero complementar un poco lo que ha dicho el doctor Laforí. Yo creo que en Colombia sí ha habido política. La política es el libre comercio. La política agraria en Colombia es el libre comercio. Que el libre comercio en Colombia para la agricultura fue desmontar las instituciones de protección, desmontar las políticas de apoyo y dedicarse a importar bienes que venían a precio por debajo del costo de producción. Y Colombia está importando hoy todo el trigo, toda la cebada, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, el 75% del maíz, toda la lenteja, toda la arveja seca, el 33% del frijol. Y bueno, no sigo pues porque es una vergüenza nacional lo que está pasando. La política ha sido el libre comercio. De hecho, en eso está, y ese es el resultado de esa política. Y no solamente afecta a los bienes importados, sino también afecta a los bienes de exportación, y ya expliqué por qué. Entonces quería hacer esa pequeña nota
para entrar un poco a lo que está diciendo aquí el doctor Prada. El doctor Prada se para como en la esquina más fácil para él, ¿no? ¿Sí? Entonces coge la minería ilegal y el paro del Catatumbo y dice, para tomar esos dos ejemplos, no, doctor Prada, tomemos otro ejemplo más grave. Es que aquí en Colombia hay problemas con los cafeteros, hay problemas con los cacaoteros, hay problemas con los maiceros, hay problemas con los algodoneros, hay problemas con el arroz, hay problemas con la panela porque estamos importando 350.000 toneladas de azúcar. Entonces, ese es el problema de bulto, ese es el problema estructural. La leche. Y la leche, que bueno, esto ya no sabemos, leche en polvo, lactosueros, derivados, etcétera, etcétera, etcétera. El doctor Laforí sabe que yo escribí un pequeño folleto sobre esto y calculo que cuando es el tratado con la Unión Europea van a entrar a Colombia el 25% de los derivados lácteos que produce el país, por importación, sin arancel, para arrancar, pues, de arrancar. Entonces, doctor Prada, esa es la verdad de la cosa, la cosa de fondo. Yo veo una pequeña artificio en los partidos de la Unidad Nacional, y es pararse en la parte de la criminalidad o en la parte de la filtración y entonces cogernos el todo por la parte, ¿sí? No, esa es la parte, digamos, que seguramente... Yo veo un artificio en la oposición para intentar negar que existe actores ilegales en medio del conflicto que dificultan enormemente. Pero le voy a decir una cosa, usted es abogado, disculpe, yo voy a terminar. Yo voy a terminar, doctor Prada. Aurelio, no se trata de negar la cosa. Vamos a hacer un corte de comerciales, Aurelio. Sí. Ahorita hacemos el corte de comerciales. Termina tu intervención. Muy sencillo, yo soy ingeniero industrial. El doctor Prada es abogado, es profesor en la Universidad Libre, me han contado sus alumnos, muy buen profesor. Pero le quiero contar esto, doctor Prada, se le olvidó una cosa. En la Constitución hay un derecho que se llama el derecho a la protesta pública y pacífica. No se me olvida. Pero pareciera que sí. No. Porque cuando yo protesto pública y pacíficamente, el Estado me la tiene que garantizar a mí. Que esa es la otra maña de la Unidad Nacional. Que cuando infiltran las marchas, la culpa es de los que hacen las marchas y no del Estado que le debería garantizar a esos protestantes el ejercicio de la protesta pública y pacífica. Entonces, el Estado no opera, permite la infiltración y después echa la culpa a la infiltración a los que hacen la protesta pública y pacífica. O sea, gano con cara y gano con sello. Hay que garantizar. La protesta pública y pacífica es un derecho y el Estado lo tiene que garantizar. Con este mensaje vamos a nuestra primera pausa. Los invitamos a seguir en sintonía con Semana en Vivo y a comentar con el hashtag número Paros y Santos. Ya regresamos.